Bueno, hermanos, entonces continuamos con el estudio de Hechos. Llegamos al capítulo 19 y hay una historia que durante 2 semanas he estado escuchando y quiero poder compartirlas, ya que esto también va a ayudar a poder dar un entendimiento de qué pasaría si hay un retraso a veces en las buenas noticias. Hiro Onoda es un soldado japonés que nació en 1922. A los 20 años, en 1942, se enlistó para ir al ejército en ese momento, del Imperio japonés. En la Segunda Guerra Mundial ya había acabado una parte, o estaba involucrado Estados Unidos con Alemania, y contra Alemania, y Japón también estaba luchando para recoger China y toda la parte asiática. Entonces la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno furor. Y Hiro Onoda se enlista, y como los japoneses tienen una rigurosa disciplina, ellos empiezan a tener en las mañanas entrenamiento arduo, atletismo, natación para poder viajar tal vez de una isla a otra isla, y en las noches también pelear con sable. Durante 2 años él está enlistándose y tiene 2 reglas que son muy importantes para él, son fundamentales. Cualquier actividad que estuviera pasando, le habían dicho que en el campo de batalla no podía rendirse nunca y tampoco podía quitarse la vida, porque los japoneses, los samuráis en una época, al final cuando ya estaban a punto de acabar o ser rendidos, ellos no preferían no rendirse y hacían una práctica que se llamaba el harakiri, y cogían con su sable, con el sable de ellos, y se mataban. Y esta regla era para este soldado, del cual no podía ni rendirse ni matarse. En 1944, en diciembre, es enviado para una isla de Filipinas. En Filipinas entonces le piden que él pueda encargarse de crear una guerrilla contra los estadounidenses, y que pudiera él empezar a destruir los puertos para que cuando los estadounidenses llegaran no pudieran tener ningún hangar, no hubiera ningún puerto y coger otra isla. Ese era el plan de ellos. 1944 en diciembre. Pero en 1945 se acaba la Segunda Guerra Mundial. Tras el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y Japón se rinde. Entonces, Hiro Onoda también tenía otra instrucción cuando llegó a Filipinas, y era: no se preocupe que nosotros vamos a recogerlo. 30 años después, en 1974, durante algunos años le decían a Hiro: ya se acabó la guerra mundial, ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, ya los japoneses se rindieron, y para él era imposible pensar que ellos se pudieran rendir, aún su norma era que no se rindieran. Entonces él decía: es engaño de los estadounidenses, es engaño de los estadounidenses. Pero en 1974, un fotógrafo se da cuenta de este hombre, se vuelven amigos y le dice: ya se acabó. Y él dice: no lo puedo creer. Este fotógrafo tiene que volver hasta Japón. Cuando llega a Japón, le dice a los altos mandos que hay un soldado que todavía está esperando poder terminar la guerra, y que en algún momento le digan que ya hay victoria. 1974, 30 años después. Dice en uno de los artículos: como no podía ser de otra forma, el soldado japonés volvió a un país que era incapaz de reconocer, lleno de altos edificios, vehículos modernos y nuevas tecnologías que él jamás hubiera imaginado cuando marchó a la guerra 30 años atrás. Alguien que quedó desactualizado, alguien que no pudo escuchar las buenas noticias o aún las malas noticias, alguien que quedó en el tiempo, que quedó luchando por algo, pero que también ya había acabado. Era necesario que los mismos soldados le estuvieran diciendo: ya se acabó la guerra, ya no hay más guerra, los japoneses se rindieron. Y esto me llama la atención porque vamos a ver a unos discípulos que quedaron en el bautismo de Juan.
Hay algunos discípulos, hay una transición de tiempo que está ocurriendo. 25 años aproximadamente Jesús murió, unos 26 años, 25 años y medio el día del Pentecostés, y ellos no conocen esta historia. Ellos no saben que se estableció la iglesia, ellos no saben que se formó ahora un nuevo reino de sacerdocio, de sacerdotes. Ellos no conocen nada de esto, están en Éfeso. Entonces vamos nuevamente a Hechos capítulo 19 y encontramos algo acerca de ellos que nos puede ayudar a entender un poco más cómo fue el trabajo de Pablo en Éfeso. Y este trabajo de Pablo en Éfeso también nos va a ayudar a nosotros para ver cómo podemos empezar a trabajar. ¿Qué necesitamos empezar a trabajar en la iglesia? ¿Qué cosas podemos iniciar con los hermanos tal vez que ven por internet y dicen cómo empezamos? ¿Cómo podemos continuar que la iglesia se siga edificando? Entonces vamos a ver cómo Pablo lo hizo y con algunas partes que el Señor nos va a hablar para nosotros mismos. Entonces Pablo dice en el versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. Centrémonos primero en que él estaba recorriendo las ciudades de la parte de alto. Ya es el tercer viaje. Apolos, lo vimos la semana pasada, estuvo en Éfeso. En Éfeso también estaba Priscila y Aquila. Pero Pablo está recorriendo desde Antioquía nuevamente las ciudades por la parte de arriba. Si ven en un mapa, en el mapa vemos las ciudades de Galacia, hacia la parte de Galacia del sur, del cual tal vez Pablo estuvo predicando, animando a los hermanos, y de ahí viaja nuevamente a Éfeso. Pablo les había prometido a los de Éfeso cuando en su segundo viaje regresando para Jerusalén, volviendo para Jerusalén, le dice: esta vez no puedo, pero la próxima yo voy a estar con ustedes. Y los efesios diciendo en la sinagoga: síguenos instruyendo. Y Pablo les tiene que decir: esta vez no puedo. Ahora acá Pablo llega a Éfeso. Ya está cumpliendo Pablo lo que había dicho. Es su tercer viaje. Vemos cómo el Señor ha predicado desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Éfeso solamente había pasado una vez, pero no conocía todo el contexto. Y Pablo va a empezar un nuevo trabajo del cual el Señor ya había preparado. Y va a haber un trabajo de evangelismo. Es el primer trabajo que va a empezar a hacer Pablo. Este trabajo de evangelismo, aún preciso recordando que el día de mañana nuevamente vamos a estar en el evangelismo. Qué bueno es recordar cómo el Señor nos muestra cómo Pablo evangelizaba, cómo Pablo llevaba las buenas nuevas, qué era el contenido de lo que Pablo decía. Aunque ya lo hemos visto en Hechos, aquí vamos a centrarnos en el trabajo de Pablo, no solamente en la predicación, sino en ese trabajo, evangelismo. Y hay algo curioso que va a suceder en este capítulo. Va a evangelizar o va a trabajar con simpatizantes y va a trabajar con los mismos judíos, como frecuente lo hemos visto en Hechos. Pero aquí hay algo que aparece o es muy curioso: simpatizantes. ¿Sí? Simpatizantes. Versículo 1 nuevamente para volver a centrar. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Habían algunos discípulos, no sabemos qué discípulos. La palabra discípulo significaba o significa aprendiz. Pero aún acá no nos está diciendo qué discípulos habían. Solo dice ciertos discípulos. ¿Por qué hablamos de simpatizantes? Porque no conocía lo que estaba pasando en ellos. Y por eso Pablo lo primero que va a hacer al encontrarse con estos discípulos es hacer algún tipo de preguntas. Algunas preguntas que tal vez lo van a llevar a cómo está su corazón delante del Señor. Cómo el Señor ha trabajado en el corazón de estos hombres.
Y la pregunta que les hace es, en el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Recordamos esto, la primera pregunta que hace. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos responden, Espíritu Santo, no conocemos acerca del Espíritu Santo. No solamente había un desconocimiento de la doctrina bíblica, sino que tampoco había una evidencia de que habían recibido el Espíritu Santo. Ahora podemos preguntar, bueno, es una doctrina, pero la palabra del Señor nos dice que el que no tiene el Espíritu del Señor no es de Él. O sea que ellos no eran creyentes. Por eso hablo o utilizo la palabra simpatizantes, aun porque tal vez les podríamos preguntar aquí a los hermanos que están aquí o a los que nos acompañan si han recibido el Espíritu Santo cuando han creído. Porque es fácil solamente asistir a una reunión. Es fácil poder decir, tal vez mañana predicando, no, yo también asisto a una iglesia. Pero el asistir a un lugar, a una congregación, no nos hace creyentes. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Debían saber que el profeta enseñaba que su bautismo era preparatorio para recibir al que venía tras él y que bautizaría con el Espíritu Santo. Ellos debían entender lo que el Evangelio hacía en el creyente, lo que el Espíritu Santo hacía en cada persona que creía. Y algo interesante, porque utilizamos, a veces este pasaje es mal utilizado para hablar de prácticas, de lo cual la Biblia o no nos está diciendo, vamos a hacer tres puntos. Primero vamos a evangelizar, después vamos a bautizarlos y después vamos a imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Esto no es lo que está diciendo el texto. Estamos viendo un evangelismo de Pablo preguntándole a los creyentes, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Ustedes han creído? ¿Ustedes han creído? Y ellos responden, no sabemos acerca del Espíritu Santo. Este conocimiento entonces ponía de manifiesto que nunca habían recibido el Espíritu Santo. Y Pablo va a tener que preguntar un poco más. En el versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. La segunda pregunta, ¿por qué Pablo no preguntó acerca de, ¿ustedes saben quién es el Mesías? ¿Por qué Pablo les va a preguntar a ellos acerca del bautismo? Porque la idea del bautismo quedaba ligado con la recepción del Espíritu Santo. Era importante entender que el simbolismo del bautismo era un testimonio visible de haber recibido el Espíritu Santo. El bautismo no hacía ninguna señal de poder convertirnos o de poder ayudarnos a la salvación, sino solamente era algo externo de lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. Por eso él pregunta, ¿qué bautismo ustedes han recibido? Ellos no tenían conocimiento entonces del Pentecostés. Esa pregunta que Pablo estaba haciendo solamente mostraba qué nivel o qué parte en su corazón les había preparado el Señor. Y es bueno hacer preguntas de estas a nuestra familia, a nuestros hijos, a los que nos visitan. ¿Ustedes han creído lo que han escuchado el día de hoy? ¿Qué cosas tienen de dudas? ¿Qué preguntas? ¿Qué les impide para que puedan conocer al Señor? Preguntas muy importantes que tal vez nosotros olvidamos, que hay personas que no tienen tal vez una evidencia, o que tal vez se han bautizado, pero que uno se da cuenta que aún no son creyentes. No sé si lo hemos visto también. Una pregunta, ¿ustedes han nacido de nuevo?
¿Ustedes han creído en el Evangelio? Si ustedes murieran el día de hoy, ¿para dónde iría su alma? Preguntas que son muy importantes. Hay una predicación de Paul Washer que dice, evangelizando a cristianos. A veces es necesario volver a preguntarles, ¿ustedes han creído? ¿El Espíritu Santo vive en usted? ¿Mora en usted? A veces podemos quedar como Hiro Onoda, en donde tal vez les dicen y ellos dicen, no, eso no es verdad, tiene que confirmármelo un ángel, o cosas así que a veces uno quiere escuchar una voz celestial para haber creído, pero olvidamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro corazón que podemos decirle Abba Padre. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar para la santificación. El Espíritu Santo es aquel que nos consuela. Cuán importante es conocer si realmente hemos creído en la obra del Señor. Ahora, ¿qué vemos de ellos? Que ellos estaban viviendo en el Antiguo Testamento. Ellos se habían quedado en el Antiguo Testamento. Terminaba el Antiguo Testamento con el bautismo de Juan preparando el camino de aquel que iba a venir, que era más grande, que aún no era digno de desatar su calzado. Alguien más poderoso, el único que iba a dar consolación al mismo pueblo de Israel. Ellos habían quedado en el Antiguo Testamento. No entendían que había comenzado con Jesús una nueva era, ni que los que creen en Él y son bautizados en Él reciben la bendición distintiva, el sello del Espíritu Santo. Ellos no lo entendían. Y aún a los mismos niños, a las mismas personas, ¿entienden la obra del Evangelio? ¿Conocen la obra del Evangelio? Tal vez son simpatizantes. Tal vez necesitamos volver a predicarles, volver al Evangelio acá en la congregación y decirles, ¿han creído? Entonces el trabajo de Pablo no solamente estaba en el evangelismo de personas incrédulas, sino también de simpatizantes. El Evangelio tenía que ser puesto también para ellos. Hermanos, para los religiosos también necesitan el Evangelio. Las personas que están acariciando o están congregándose, pero que aún no han creído, también necesitan del Evangelio. También necesitan ser evangelizadas. También necesitan confrontárseles, preguntarles, ¿en qué parte quedaron? ¿En el Antiguo Testamento? ¿Quedaron en el diezmo? ¿Quedaron con las cosas que tal vez hacen escandalosas las iglesias? ¿En qué parte quedaron? Porque tal vez algunos van a decir, no, yo no voy a este lugar porque allá me parece que está pasando esto y esto. ¿En qué parte quedaron? Estos discípulos habían quedado en el Antiguo Testamento. ¿Tienen la culpa? No. Estamos en el periodo de transición. Pero necesitaban escuchar las buenas noticias. Necesitaban poder decirle, Pablo, al que ustedes estaban esperando, ya vino. Hace 30 años vino. Hace 25 años vino. Era muy importante entonces poder predicarles también a ellos. Pablo entonces estaba mirando, llegó tal vez a la ciudad y miró qué el Señor estaba haciendo en los corazones de las personas. Cuando yo estuve en un tiempo en una escuela de misiones, lo primero que hablaban era que pudiéramos saber qué el Señor estaba trabajando en ese lugar, cómo el Señor estaba trabajando, qué partes ya conocían, qué era lo que el Señor les había mostrado para poder de ahí continuar. Tal vez en algunos tocaba quitar ya, la cosecha ya estaba lista, en otros tocaba tal vez regar, porque todavía no había ningún fruto, en otros había que sembrar, pero era necesario saber cómo el Señor estaba trabajando en los corazones.
Y a veces, ¿cómo se puede saber? Con preguntas. ¿Ustedes han recibido, qué bautismo han recibido ustedes? El de Juan el Bautista, ellos dijeron. ¿Qué necesitan ellos? El Evangelio. Pablo entonces les da el Evangelio también a los simpatizantes. ¿Cómo fue el Evangelio de Pablo? Igual que en todas partes, tanto a judíos como a griegos, como a gentiles, es el mismo Evangelio. Es el mismo Evangelio, no puede cambiar, no puede tampoco quitársele algo. En el versículo 4 vemos cómo Pablo entonces les habla el Evangelio también a estos simpatizantes, a estos discípulos de Juan. Versículo 4 dice: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué estaba haciendo entonces Pablo? Según lo que ustedes ya conocieron, vemos algo más grande. Dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ellos ya conocían lo que era la condenación. Juan el Bautista les había dicho, arrepiéntase, pecadores. Juan el Bautista les había dicho, no huyan de la ira de Dios. Ya conocían muy bien lo que era la condenación. Ya conocían muy bien lo que era el arrepentimiento. Pero hasta ahí no puede llegar lo que es el Evangelio. El Evangelio no solamente llegó hasta el arrepentimiento, como Juan el Bautista, sino que tenía algo más. Y ahí lo encontramos en donde dice, en la parte B, diciendo al pueblo que creyesen. Esta era lo que necesitaba también los simpatizantes. Esto es lo que necesitan todas las personas, que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Pablo? Que creyeran. Hermanos, no podemos quitar eso. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Crean en el Señor Jesucristo. Crean en aquel que murió por ustedes. Crean en aquel que dio su vida, en aquel que resucitó, en aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Crean en aquel que formó la iglesia, que nos dio su Espíritu Santo. Que creyesen. El Evangelio entonces va con la persona de Jesucristo. El arrepentimiento es necesario hablarlo. Ray Comfort habla sobre el poder subirlos al monte del Sinaí y luego mostrarles la obra de Cristo. Pero no solamente podemos quedar en condenarlos y ya, arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo. Pablo demandó a los que habían sido bautizados que pusieran su fe en Jesús. No les enseñó sobre el Espíritu Santo, no vemos una enseñanza sobre el Espíritu Santo, porque eso sería un tema de discipulado más adelante. Simplemente les habló de Jesús y demandó de ellos fe en Él. Solamente les pidió que creyeran en el Señor. Todo lo que habían creído de Juan ya había concluido. Todo lo que ya Juan había dicho ya había sido concluido, porque ya Jesús estaba sentado, estaba edificando su iglesia. ¿Y qué trajo en esta predicación de Pablo? Aquí en el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lo que trajo entonces, o la consecuencia del grupo de los 12 que estaban ahí, fue que creyeron en el Señor Jesús. Obedecer al llamado a la fe implica necesariamente la obediencia a la ordenanza del bautismo. Es necesario que después del bautismo, como el Señor Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, después de haber creído, como Pedro lo va a decir y Pablo, bautícese en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué hicieron estos discípulos? Se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Por fe aceptaron el llamamiento a salvación y piden ser bautizados en el nombre del Señor. El bautismo de Juan conducía a Jesús
Y el bautismo en el nombre del Señor manifiesta la aceptación de la obra salvadora que Él había realizado en la cruz. Este bautismo estaba evidenciando exteriormente lo que ya había interiormente en ellos. Ya en ellos había algo del cual era el que habían creído y habían nacido de nuevo. Y la obra del Espíritu Santo ya estaba en ellos. Y algo exterior que hicieron fue bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Ellos se bautizaron entonces en el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a llegar a algo más que hizo Pablo. Dice que en el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Este es un texto que se ha utilizado mal. Es un texto que se ha utilizado como doctrina, como práctica en algunos lugares cristianos, en donde fueron bautizados, ahora impongámosles las manos para que puedan recibir el Espíritu Santo. Pero encontramos en la misma Escritura que la recepción del Espíritu Santo fue al haber creído. Al haber creído, el Señor les dio una nueva naturaleza. Ahora el Espíritu Santo es el sello de que Él mismo va a redimir sus cuerpos en el día del Señor. Esa imposición de manos, entonces, necesitamos poder entender un poco por qué Pablo en Éfeso hace esta imposición de manos. En Hechos solo encontramos 4 veces este mismo evento. El primer evento lo encontramos cuando fue el día del Pentecostés. Hermanos, y es bueno saber, solo hay un día de Pentecostés. No podemos decir, venga otro Pentecostés. Solo hubo un día de Pentecostés. Decimos como en el día de Pentecostés. Solo hay un día de Pentecostés. Un día en donde se manifestó, en donde el Señor mismo empezó a edificar su iglesia. Pero tenemos otros eventos más adelante. El segundo evento aparece en los samaritanos. Pedro y Juan llegan a Samaria. Después de orar y de imponerle las manos, el Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos. Luego el tercer evento aparece en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio, toda su familia, Pedro predicando, y no hubo necesidad de imposición de manos, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Pedro dice, ¿cómo podemos negarles el bautismo a ellos? Ya hubo una evidencia interna en ellos. Ya el Espíritu Santo el Espíritu Santo mora en los gentiles. Y el cuarto evento lo encontramos acá. Y esto es bueno entender por qué el Espíritu Santo deja estos 4 eventos y cuál es el propósito de poder hablar de estos 4 eventos diferentes. Porque aún Pablo predicando en Corinto no sucedió esto. De por qué Pablo predicando en Filipos tampoco sucedió, sino que sucede con algunas personas en especial. Hermanos, de aquí en adelante no encontramos más este evento, porque el Señor quería mostrar 2 cosas importantes. Era un testimonio divino doble. Primero, a los apóstoles les enseñaba que todos los creyentes, no importa la procedencia, son iguales delante de Dios y todos forman parte de la única iglesia de Jesucristo. Un testimonio para los apóstoles de que tanto los de Samaria, que era un pueblo excluido por los judíos, eran parte del Señor, de los que habían creído. Tanto a los gentiles, que Pedro va a decir, no puedo entrar a la casa de ustedes saben qué estoy haciendo. El mismo Espíritu Santo iba a dar evidencia a los apóstoles de que ellos también si habían creído en el Señor, pertenecían al pueblo del Señor. Y luego acá lo encontramos en donde el Señor va a decir, y también a los que han creído, antiguo testamentarios, discípulos de Jesús, no discípulos todo el tiempo discípulos de Juan, no discípulos de Jesús en estos momentos, ellos también van a recibir el Espíritu Santo. Ellos también pertenecen al cuerpo del Señor. Era entonces un testimonio para los apóstoles, pero al mismo tiempo
para los grupos que se incorporaban. Mostraba la autoridad apostólica porque quedaba manifestada. Estos 4 eventos también sucedió delante de los apóstoles. En el Pentecostés estaban los 12 apóstoles. En Samaria estaba Pedro y Juan. Luego aparece en el capítulo 10 a Pedro, también dando a Cornelio y otros discípulos. Y ahora Pablo, mostrándole también la autoridad que el Señor le había dado como apóstol. Era muy importante entonces que Lucas registrara esto. Hermanos, por favor, entiendan que Pedro no solamente es el apóstol, Pablo también. Pablo también impuso sus manos, como Pedro lo hizo en Samaria, y recibieron el Espíritu Santo. Entonces manifestaba esa autoridad apostólica delante de los grupos que estaban ahí sirviendo. Tal vez los judíos que estaban discípulos de Juan habían escuchado otras religiones y podían confundirse. El Señor tenía que dar unidad a la iglesia, y por eso el Señor tiene que manifestar de una manera diferente que en otros lugares. Entonces, la enseñanza o la obediencia a los apóstoles revestía una autoridad única, pero también una autoridad o algo irrepetible como enviados del Señor. No era común que Pablo llegara a un lugar, predicara, los bautizara y luego vamos a hacer imposición de manos. Vamos a que reciban el Espíritu Santo. No estaba sucediendo algo así. Sin embargo, ese era un pequeño paréntesis, porque lo interesante de lo que Pablo hizo fue, al imponerles las manos, fue que ellos recibieron el Espíritu Santo. Ellos ahora recibieron, les mostró el Señor una manifestación interna de que habían creído en el Señor Jesús, de que ellos eran parte del cuerpo de Cristo, y ellos recibieron el Espíritu Santo. En el momento de la conversión ya lo habían recibido, pero ahí hubo una manifestación. Entonces Pablo enseña ahí enfáticamente que quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y ellos no eran cristianos hasta cuando creyeron en el Señor Jesús. Recibieron el Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo. Hermanos, no hay recepción, no hay segundas experiencias para recibir el Espíritu. Se recibe y por tanto se tiene en el momento que se deposita la fe en el Señor Jesús. No hay segundas experiencias. Tal vez es una buena noticia porque estamos diciendo, pero es que yo no he recibido lo mismo que el hermano. En las congregaciones pentecostales, bien pentecostales, están diciendo, ya recibió por segunda vez el Espíritu Santo, y uno termina diciendo, ¿cómo así? O sea que yo no he creído completamente. Hermanos, es buena noticia, no se necesita segunda vez. En Efesios, Pablo enseñándoles a los efesios dice, cuando oísteis y creíste el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, el cual son las arras, es la promesa que el Señor tiene para el día de la redención. No hay segundas experiencias. Si hemos creído, podemos vivir en el Espíritu. No necesitamos otra experiencia para que podamos vivir ahora en el Espíritu. No hay algo parecido al decir, yo era un cristiano que carnal hasta cuando por segunda vez recibí el Espíritu Santo dejé de ser carnal. La evidencia muestra que aquellos que han creído en el Señor Jesús reciben el Espíritu Santo y ahora podemos manifestar, empezar a crear el fruto del Espíritu Santo. Eso que el Señor nos dice que podamos vivir en el Espíritu. No necesitamos una segunda opción para poder vivir la vida cristiana. Una manifestación más grande. Necesitamos creerle al mismo Señor, que Él nos dio su Espíritu al haber creído en su obra. También necesitamos fe. También necesitamos decirles, hermanos, crean en el Señor Jesús, que Él prometió que nos enviaría un consolador,
que Él nos enseñaría todas las cosas que iban a venir. El trabajo de Pablo entonces en Éfeso comienza con discípulos que eran simpatizantes, pero que ahora han creído, y dice en el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estos simpatizantes creen ahora, son discípulos del Señor. Son hermanos, son parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo los introdujo a la iglesia. Son miembros de parte de la iglesia local en Éfeso. Vamos al 8, en donde Pablo continúa trabajando. Dice en el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces vemos el trabajo de Pablo ahora con los judíos. Y lo que hace Pablo con los judíos es de persuadir. En el versículo 8 dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esa persuasión del cual decía, crean en el Señor Jesús. Él es el Cristo, Él es el prometido. El reino de Dios fue prometido para Él. El que nunca tendrá un fin, su reino se establecerá. Me imagino cada sábado hablando en la sinagoga y otra vez, y persuadiendo, con toda la pasión, con todo lo que la palabra del Señor dice. Pablo continuaba fielmente al poder llevarlo hacia su pueblo. Amaba a su pueblo. Dice que en Romanos que él desearía aún quitar su misma vida, ser anatema, para que ellos pudieran ser salvos. Buscaba la salvación de los judíos. El evangelio también, encontramos que el evangelismo es buscar la salvación persuadiendo. Nosotros a veces cuando estamos predicando el evangelio decimos, no es que yo lo intenta convencer. No, Pablo intentó convencerlos. Pablo quería convencerlos, Pablo quería llevarlos a que se arrepintieran, a que creyeran, a que fueran salvos de una u otra manera. ¿Se acuerdan de Abraham? Pues mire, esta es la promesa, esta es la simiente. ¿Se acuerdan de David? Sí, él es el hijo de David que iba a tener un reino eterno. ¿Se acuerda de los profetas? Este es el que iba a venir, el que iba a ser traspasado, el que iba a cargar todas nuestras culpas, persuadiendo. Cuánta necesidad también en nuestras vidas de que haya una persuasión. Pablo lo hizo todo el tiempo. En la cárcel dice, por poco y me convences, Pablo. Casi caigo. ¿Sí? Ojalá el Señor permita que usted haya llegado a creer en el Señor. Hermanos, nuestra función es persuadir, no es obligar, persuadir, llevarlos al arrepentimiento, llevarlos al evangelio, que crean. Yo el jueves estuve un poquito en la reunión de evangelismo y hablaban, se están perdiendo, que pudiéramos tener nuestro sentimiento de saber que si no los persuadimos, ellos se pierden. Nuestra familia se pierde. No podemos obligarlos. Pero el Señor dice, fuérzalos a entrar. Fuérzalos. Persuádalos. Busque formas. El Señor nos permita poder también encontrar la palabra para poder persuadirlos, para tener la convicción. Algo interesante cuando uno se da cuenta de personas convencidas, amigos ateos, en donde dicen, yo no creo, pero al verle la convicción, yo no quiero nunca quitarle a este hombre tal convicción. No quiero nunca quitar esta convicción. Hombres convencidos completamente en el evangelio. Y el trabajo de Pablo era persuadirlos.
Igual, ¿qué tenía que predicar Pablo a los judíos? Nuevamente encontramos en el 8, al final, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, acerca de aquel que es el Rey, acerca del Señor Jesús, acerca de la gracia. Si termináramos aquí y cerráramos la Biblia, diríamos, bueno, aprendimos que es necesario evangelizar. Amén. Pero hermanos, el trabajo de Pablo va mucho más que evangelizar. El trabajo de Pablo en Éfeso nos muestra algo que hace poco Alberto estuvo hablando, pero aquí vamos a ver a un Pablo practicándolo: el discipulado. El discipulado. Entonces, el evangelio predicado a ellos, ¿cuál fue la respuesta de los judíos? Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Este endureciéndose significa que aunque escuchaban sábado tras sábado, su corazón se endureció. Cuando yo veía esto, yo preguntaba, ¿por qué cuando estamos hablando sábado tras sábado, su corazón se está endureciendo? Sí, aquí hay incrédulos que tal vez en lugar de escuchar la palabra del Señor, tal vez en lugar de entender lo que a veces queremos decirle, vuélvanse al Señor, su corazón se está endureciendo. No solo venir acá es como una buena acción delante del Señor. No solo venir acá, sino el creer lo que el Señor está diciendo. ¿Y ellos qué estaban haciendo algunos judíos? No todos. Se endurecieron y no creyendo, se obstinaron, quisieron ser rebeldes al mensaje de Dios. Ese piedra angular se volvió piedra de tropiezo para ellos. Hay un tiempo, hermanos. Pablo nos va a mostrar acá que hay un tiempo para cada persona. ¿Sí? El Señor Jesús nos va a decir, no sigan echando las perlas a los cerdos. Pablo va a hacer, me voy a limpiar, estoy limpio de la sangre de ustedes. Hay un tiempo, no endurezcan su corazón. Pablo, ¿qué hizo? Al ver que estaban maldiciendo, porque no solamente ellos endurecen su corazón, no creen, sino que empiezan a maldecir, empiezan a hacer daño a los nuevos creyentes, empiezan a decir, eso es mentira. Tal vez Pablo predicando en la sinagoga y, mentira, apedréenlo. Y Pablo tiene que optar por algo importante, por la salud de los nuevos creyentes y de los creyentes. El discipulado busca la salud de los creyentes. El discipulado no solamente es empezar a enseñarles, sino que va a tener que sacar a aquellos lugares donde dice, acá no es bueno que usted esté, vámonos. Y Pablo separa a los creyentes de aquellos que de la misma sinagoga. Volvemos a encontrar discípulos en este versículo, en el versículo 9. Dice en la parte B, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Los separó, no quiso darle más las perlas ni lo santo a los cerdos, a los perros. Se habían endurecido y él no quería seguir luchando, gastando todas sus energías para aquellos que no querían recibir el evangelio. Había algo más importante y era la salud de los nuevos creyentes. Acá dice, y separó a los discípulos. Discípulos volvemos a encontrar. Ahora no son discípulos de algunos, sino discípulos del Señor Jesús. Aprendices del Señor Jesús. Discípulos.
y discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora es bueno saber por qué Pablo hace eso. Primero los lleva para un lugar llamado la escuela de Tirano. En las escuelas en la época de los griegos, el vocablo significa skol, y el significado básico es tiempo libre, o una actividad que alguien hace durante un tiempo libre. Platón fue quien empleó este término para mostrar que ese tiempo era un tiempo de instrucción, y gradualmente ese término llegó a adquirirse como un auditorio para oír discursos educativos. En la escuela de Tirano probablemente era un gimnasio en donde no iban a ejercitarse físicamente sino mentalmente, donde iban a aprender sobre filosofía, sobre geometría, sobre todas las artes. Era una escuela de Tirano. No sabemos si Tirano era creyente, no lo sabemos, solo que Pablo separa a los creyentes y comienza a enseñar en la escuela de Tirano. En el Códice de Beza, en uno de los códices, muestra cómo eran las horas que enseñaba Pablo. Pablo utilizaba para enseñar en ese lugar desde la hora quinta hasta la 10ª, todos los días, dice, desde las 11 de la mañana hasta las 4. El aula estaba a disposición de Pablo. Era el tiempo de descanso de las actividades en donde todos trabajaban, digamos, desde las 7 de la mañana y a las 11 llegaba su tiempo de ocio y su tiempo de descanso. Era una jornada en donde Pablo tenía que agotadamente y esforzadamente predicar desde las 11 hasta las 4. Y aparte de eso, tenía que dar el sustento diario para todos sus colaboradores. Trabajaba. Si llegáramos a mirar el itinerario de Pablo, todos los días sería de 7 a 11 trabajar, de 11 a 5 enseñar en la escuela de la obra a los creyentes. Y luego, después de las clases, continuaba con las actividades pastorales, que eran en la tarde y en la noche. La escuela ofrecía mayores posibilidades que la sinagoga, ya que en la sinagoga solamente se hacía cada 8 días, pero ahora Pablo tenía la oportunidad de poder predicarlo diariamente. Ahora aquí Samuel Pérez Millos dice: no se trataba de simples reuniones pietistas, sino de una labor pastoral intensa que lucha por las almas de los recién convertidos, ayudando a los débiles, conduciendo a los desalentados y fortaleciendo a los dudosos. Este era el trabajo de Pablo en la escuela de Tirano. Posiblemente gran parte de la enseñanza que daba quedó reflejada en la carta a los Efesios. La labor de Pablo y sus compañeros consolidaron la iglesia, de modo que estaba ya organizada interiormente con un grupo de ancianos para liderar la conducción de la congregación. Después de su partida, tendrían que seguir haciendo las labores pastorales como hasta entonces había hecho el apóstol. Pablo entonces dio un gran ejemplo de su trabajo en el evangelismo, pero también de un gran ejemplo en el discipulado, día y noche. Con lágrimas, lo va a decir en Hechos capítulo 20. Este era el trabajo de Pablo. Alguien que quería que las personas se convirtieran, que pudieran llegar a la estatura de la plenitud, y por eso se esforzaba en poder predicarlo. En el versículo 10 dice cuánto tiempo duró este trabajo de Pablo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El tiempo que estuvo Pablo en Éfeso enseñándoles, discipulándoles, fue de 2 años. Si lo hablamos en horas diarias, 5 horas en 2 años son un aproximado de 3.500 y más, aproximadamente 3.500 horas. Digamos
que algunos días de Pascua no lo hicieron, y vamos a redondearlo a 3.000 horas. 2 años, 3.000 horas. Por cada año eran 1.500 horas. ¿Ustedes saben cuánto nosotros tenemos de exposición de la palabra en la iglesia local? En el año solamente un aproximado, poniendo un poquito más, cuando los hermanos se extienden, cuando nos demoramos 1 hora y media, y sumándole mutualidades, 280 horas. Y a veces decimos, no hermanos, hay muchas reuniones. ¿Qué dirían los creyentes de Éfeso? Pablo, síguenos instruyendo. Necesitamos más. Termina la escuela. Pablo, ven a mi casa. Tengo problemas en mi familia. Y Pablo pastoralmente volvía a llegar a la casa de los hermanos. Con lágrimas Pablo estuvo predicando. El trabajo del discipulado no es solamente un tiempito de horas, 5 horas, 10 horas, sino es un esfuerzo completo, es una vida. No va a dejar de decir acá que son discípulos, porque continúan siendo discípulos del Señor. El discipulado continúa hasta cuando el Señor venga por nosotros. Pero a veces decimos, no, Señor, son muchas horas, mucha palabra. Si tomáramos un poquito más, escuela, tiempo ocio, ¿qué hacemos en nuestro tiempo ocio? ¿Cuántas enseñanzas alcancé a escuchar esta semana? ¿Cuánto de eso me está haciendo a mí para bien? Pablo va a decir que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Con 200 horas seremos enteramente preparados? Con 280, pongámosle 300 horas, ¿seremos enteramente preparados? Se necesita un poco más de diligencia en poder conocer el consejo de Dios. Se necesita un poco más de sed por la palabra de Dios como niños recién nacidos, buscando la leche no adulterada. Hermanos, todos somos discípulos también del Señor Jesús. Todos necesitamos tiempo. Todos necesitamos el poder saber qué dice acerca del Espíritu Santo, saber qué dice acerca del Señor, su obra. ¿Cómo podríamos nosotros con el poco tiempo ser enteramente preparados? La última parte de Pablo dice que Pablo evangelizó, Pablo discipuló. Después de todo eso va a haber el resultado de Pablo, el resultado de todo ese trabajo que Pablo estuvo haciendo, enseñándoles a hombres fieles e idóneos que predicaran la palabra del Señor. Podemos ver que Pablo encontró hombres fieles en Éfeso, hombres idóneos para predicar su palabra y para que se siguiera extendiendo hasta lo último de la tierra. Pablo solamente era un instrumento que no podría llegar hasta lo último de la tierra, pero que se encargó de preparar hombres para poder llevar hasta lo último de la tierra. En el versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera es por lo tanto, el resultado fue que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Probablemente algunos no tuvieron que salir, estaban en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy grande, tal vez llegaban a adorar a la diosa Diana, y llegaban aquellos discípulos. Ella no es una estatua. El Señor Jesús los salvó y se convertían. Tal vez en la misma ciudad, en Éfeso, pero no todos quedaron en Éfeso, sino que salieron por toda Asia. El resultado de lo que vemos aquí en el capítulo
en el versículo 10 es que fue predicada en toda Asia. Toda Asia significa toda Asia. Fue predicado, fue nombrado el nombre del Señor Jesús. Sabían quién era el Señor Jesús. Alguien que podemos ver de lo que sucedió fue Epafrodito. En la carta de Pablo a los Colosas, Pablo no conocía a Colosa, pero aún Epafrodito fue fiel y predicó y se estableció una iglesia local en Colosa. Más adelante las 7 iglesias son las 7 iglesias que estaban viviendo en Asia. Iglesias locales, establecidas tal vez por el mismo testimonio, por el mismo trabajo que Pablo estuvo haciendo, llegando hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestro trabajo delante del Señor? Pablo evangelizó, Pablo discipuló, y después de esto hubo un resultado. No todos estamos llamados para sembrar, pero otros vamos a regar, y otros, como el Señor Jesús va a decir, la cosecha ya está lista para recibir de aquella cosecha. ¿En dónde quiere que nosotros estemos trabajando? ¿Qué quiere el Señor que nosotros podamos hacer diligentemente? Pablo diligentemente estuvo evangelizando, diligentemente estuvo discipulando, también pudo ver una cosecha y ver un resultado. ¿En dónde estamos nosotros? El evangelismo es muy importante, es la obra más importante que el Señor nos manda, pero también dice hagan discípulos. ¿Cómo estamos haciendo discípulos? Tal vez decimos, sí, yo tengo que discipular, pero ¿cómo empiezo? Pablo dice al final en Hechos 20 que él no rehuyó de poder dar todo el consejo de Dios. Si en algún momento quieren hablar o escuchar un poco más de la escuela de la obra, el hermano Gino tiene un pequeño extracto de cuál fue el consejo de Dios. Pero este consejo de Dios era una predicación didáctica, una enseñanza que lo llevaba ordenadamente para que pudieran seguir creciendo en el Evangelio. Tal vez, hermanos, estamos en el inicio y necesitamos ser discipulados. Tal vez nos quedamos como este japonés, en donde ya han pasado 30 años y todavía podemos preguntar, espere, ¿cómo así? ¿Hay Espíritu Santo? Un momento, hermanos, ¿cómo así? ¿Yo también soy parte de la iglesia? ¿El Señor me salvó y me está santificando, me está formando a la imagen de su Hijo? Hermanos, cuán importante es conocer todo el propósito del Señor. El evangelismo, el discipulado, la enseñanza, y esto también nos llevará también a un fruto. Espero que el Señor nos permita poder ser como Pablo o como aquellos discípulos que tenían hambre y diariamente escuchaban el consejo de parte del Señor. Oremos.